coles de Sama, cortesear coles de Sama y cazar coles de helada, que tiene las piernas gordes y la cintura delgada. Dame la mano, dámela así, dame la mano que soy para ti. La mujer de mi compadre, nunca vi mujer como ella. Dale los huesos al hombre, la carne cómelo ella. Ay, 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 ay. Anda, niña, componte, vamos pa'l baile, que si no voy contigo, no voy con nadie. Esi mozu que va ahí, esi mozu que va ahí, con la boina calada, ya no lo quieren les moces, porque hay pinga la babaya. Dame la mano, dámela así, dame la mano que soy para ti. Al pasar por Villabona cantando, les moces de Villabona saben el río lavando. Ay, 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 ay. Vende mi casa del cura, no hay tarabica ni puerta ninguna. Yo si la hubiere, no la cerrara, para que el cura durmiese con la mar. ¡Ale, grandes! Mira qué vistes, Elizabeth, ¿eh? El Valle del Nalón a nuestros pies desde la ermita del Carballo. Pues sí, una vista preciosa, la verdad. Ahí todo langreo para nosotros. Qué importante es este sitio para los langreanos, ¿eh? Hombre, ella era nuestra patrona de las fiestas y de lo que lle el concello. El Carballo. Elizabeth, en el Lenguedello estáis de aniversario ahora. Sí, sí, hacemos 15 años. O sea, nacimos en el 2006. ¿Cómo empezó eso? Mira, ¿Cómo nosotros, se os ocurrió? a ver, realmente somos los herederos del grupo que ya existía en Lada, que era el grupo de La Paloma, pero bueno, por cuestiones burocráticas básicamente, tuvo que volver a nombrarse la asociación y el grupo, y entonces nace el Enguedello en 2006, y bueno, de ahí en adelante, sin olvidar lo que ya traíamos del grupo anterior, que respetaba mucho lo que ya era la Sí. tradición y el folclore, y nada, hasta el día de hoy. Gustavo respetar eso, investigar también. Sí, 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 siempre que podemos pues intentamos llegar a los informantes, lo que pasa que bueno, a día de hoy, pues claro, ya queden pocos vivos, pero bueno, tuvimos la suerte de conocer en su día a Sagrario, que fue uno de los valles que hicimos, el Soltú de Cuturrasu, y a Celo, que fue el que nos enseñó el lisero, que bailamos también. Sagrario ya era una señorina mayor de Cuturrasu, que ella siempre decía, yo soy Sagrario Coto Montes, y que ella estaba soltera, pero que vamos, que tal, y para nosotros fue como, podríamos decir que la abuelita mayor del grupo, porque aunque no formó parte del Enguedello, sí que fue la primera informante más directa que tuvo el Enguedello al principio del Enguedello. Que hay un como, aquel de que hay un como, 4 que no bebo agua y 5 que no los vi. Con mis amores del alma, dame la mano, dame la así, dame la mano que soy para ti. Calla, hombre, de la pandereta, de ese grado. Luego conocimos, años después, a Celo, que por mediación de una componente del grupo también, de Rebeca, conocimos a Celo, que tuve yo el mismo caso, coincidíame, tengo trabajos en los que me coinciden horarios malos, entonces fueron a grabar en este caso Rebeca, Jesús Ibero, a Celo, pero luego tuve la gran suerte de que para el festival que hicimos ese año, Celo vino al festival a tocar unas canciones, entonces lo pude conocer en persona, cenamos allí luego toda la gente del festival junto, cenó a mi lado, contó mis stories, entonces podríamos decir, para el sentimiento del Enguedello ahora mismo, que Sagrario fue como la nuestra abuelita y Celo fue nuestro abuelito, y en paz descansen los dos porque ahora mismo ninguno de los dos está con nosotros. Y ella le
fiesta, lere, lere. Los ingenieros, lere, los ingenieros, lere, 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 lere. Los ingenieros. Desde el Engadello lo que siempre queremos es intentar hacerlo lo más parecido a como se hacía antiguamente. Es decir, sabemos que visualmente igual no es tan estético como hacer un baile totalmente perfecto, pero si antiguamente el baile ya era para disfrutar, para pasarlo bien y para toda la gente del pueblo, y es lo que nosotros intentamos, prendemos un baile y luego cada uno pues lo baila interpretándolo a la su manera. No es necesario que todo el mundo suba el brazo a la vez, saque la pata a la vez, sino que lo haga con naturalidad. Yo no te sé decir realmente si fui yo la que lo dije a mi mamá o si fue mi mamá la que me apuntó a bailar, pero yo desde bien chiquitina, con 3 o 4 años ya bailaba. En otro grupo que era del grupo de Pénjamo, que es el pueblo del que yo soy. Y yo es que tengo pasión por el baile, de todas las modalidades, pero bueno, lo asturiano es que parece que, no sé, que como me sale de dentro. Lo siento que es que me corren las venas nada más que escucho cualquier cosa que tiene que ver con lo asturiano y llevo bailando toda la vida.